Vamos a continuar con nuestro CRUD de Node.js. Ahora lo que vamos a hacer es incluir Semantic UI en nuestro proyecto. Así que, como les dije en el primer video tutorial, tenían que descargarse un archivo llamado Semantic UI cssmaster.zip. Vamos a copiarlo y vamos a traerlo a la carpeta llamada CRUD Node.js y vamos a pegarlo ahí de momento. Antes quiero explicarles una cosa importante, así que vamos a venirnos aquí a app.js y vemos que tenemos aquí una carpeta llamada public, ¿sí? Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es esta línea de código, express static. Express static lo único que hace es tener un directorio estático de archivos, por ejemplo, CSS, de imágenes, de archivos JS del lado del cliente. Todo eso lo vamos a guardar aquí dentro de la carpeta public. Si nosotros quisiéramos tener otra carpeta, que ya vemos que tenemos una carpeta public con estas tres carpetas de imágenes, de JavaScript y de estilos. Si quisiéramos tener otra carpeta, simplemente tendríamos que crear otra línea de estas, copiar y pegarla y cambiarle, por supuesto, el nombre, ¿sí? Public, no sé, por archivos, por ejemplo, y crearla aquí en el directorio. Esta carpeta de archivos estáticos, de archivos públicos, son los archivos que van a estar disponibles para el usuario, o sea, son archivos que el usuario va a poder ver. Así que eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, todo lo que esté dentro de esta carpeta public, porque ya que es una carpeta estática de archivos estáticos, el usuario va a poder verla. Si nosotros queremos tener carpetas protegidas, pues no tendríamos que poner esta línea static, ya que sería visible para el usuario. Así que en este caso nosotros ya tenemos una carpeta estática de archivos estáticos llamada public, así que ahí es donde vamos a poner, no sé si hice modificaciones, ahí es donde vamos a poner la carpeta semantic. Así que vamos a arrastrar a semantic y vamos a descomprimir y ahí vamos a, ahora sí vamos a borrar este punto zip, ya no lo necesitamos más. Vamos a crear una carpeta llamada semantic y vamos a copiar todo esto, o a cortar mejor, vamos a cortarlo y lo vamos a pegar dentro de la carpeta semantic. Vamos a borrar esta carpeta y aquí vamos a borrar esta carpeta llamada dits.zip y así tendría que quedar nuestro directorio de semantic ya para empezar a utilizar lo que es el framework. Este framework utiliza jQuery, así que vamos a descargarlo. Vamos a darle en descargar y vamos a descargar la versión 3.0. La última versión de Semantic, que fue la que nos descargamos, que seguramente fue la 2.2, soporta jQuery 3.0, que es la última versión de jQuery. Si ustedes se descargaron o tienen problemas, en caso de que vayan a tener problemas, les recomiendo que se descarguen una versión antigua a la 3.0, que es la última que salió. Yo en este caso voy a trabajar con la versión 3.0 y esperemos no tener ningún problema, así que voy a descargar la 3.0, la descomprimida y voy a darle simplemente mostrar en carpeta, voy a cortarla y la voy a pegar dentro de public, pero dentro de la carpeta JavaScript. Ok, una vez hecho esto ya podemos trabajar con semantic dentro de nuestro proyecto, así que vamos a cerrar este controlador y vamos a venirnos a las vistas. Vamos a entrar al archivo layout.jade y ahí lo que vamos a hacer es, podemos dejarle este nombre de layout, pero yo no se lo voy a dejar así, voy a cambiar ese nombre, voy a renombrarlo y le voy a poner default.jade. Ok, y obviamente tenemos que cambiarlo aquí, ya no es layout sino es default. Y exactamente igual aquí en error es default.
Ok, vamos a cerrar y vamos aquí en default, vamos a importar nuestros archivos que vamos a estar necesitando para trabajar con Semantic. Así que el primero que vamos a importar es un archivo de estilos. Como puedan darse cuenta que también es diferente las importaciones. Simplemente vamos a ponerle el rail, las hojas de estilo, y en el href vamos a ir a nuestra carpeta Semantic, hay que especificar Semantic /semantic.css. Después voy a traerme el archivo de script de JavaScript de jQuery. Así que aquí simplemente pongo script src y pongo jQuery, pero por supuesto primero JavaScript jQuery -3.0.0.js, y por último vamos a copiar esta, sería el archivo de JavaScript de Semantic, y aquí es semantic.js. ok, vamos a guardar y vamos a recargar aquí. Bueno, tenemos un error en la línea 8. Aquí estos errores muchas veces nos dice que es la indentación y todo eso. Tenemos que tener cuidado con esta parte. Para corregir ese error, si estamos trabajando con Sublime Text, simplemente vamos a darle el tab size en 2. Vamos a darle en 2 y vamos a darle convertir la indentación a espacios. Y ya damos control S otra vez y recargamos acá y vemos que se soluciona el problema. Ese problema es por la indentación. Si ustedes están trabajando con un editor de código más profesional, pues no van a tener ese problema. Este problema muchas veces se genera en Sublime Text, que le genera por ejemplo un espacio adicional así. Entonces si me doy cuenta acá, pues ahí funciona porque ya convertí todos los espacios a indentación. Pero si están trabajando con otro editor no van a tener problemas. Si es con Sublime, simplemente les recomiendo dejar los espacios en 2 y convertir la indentación a espacios y listo. Ya así se soluciona. Y vemos que tenemos ya funcionando a Semantic. Este es un encabezado de Semantic y por supuesto aquí tenemos creo que es un párrafo, no estoy seguro, y vamos a darle simplemente ver código fuente. Y si venimos acá ya vemos que tenemos los scripts, el script de Semantic, el CSS, tenemos el jQuery y tenemos el JS de Semantic funcionando perfectamente. Ok, ahora lo que vamos a hacer es simplemente aquí vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar productos. Vamos a crear una nueva carpeta. Ahora vamos a crear un archivo. Vamos a crear una carpeta para hacerlo más organizado, que se va a llamar templates. Y en templates vamos a tener un archivo. Vamos a crear un nuevo archivo, el cual lo vamos a llamar nat.jade. En nat.jade lo que vamos a hacer es simplemente crear nuestro menú de navegación. Así que hagamos las recomendaciones que les dije, simplemente el tab en 2 y vamos a convertir indentación a espacios y no vamos a tener ningún problema. Aquí simplemente voy a poner por ejemplo un P con hola, así de momento, un P con el contenido hola. Voy a venirme a la vista por defecto, que es la default.jade, y voy a poner el menú de navegación aquí abajo. Voy a ponerlo aquí. Simplemente tengo que entrar a la carpeta, así que lo voy a decirle include, ya no es ten, sino include, y voy a entrar a la carpeta templates
y ahí entro al archivo NAT. Voy a guardar y voy a recargar. Bueno, vamos a ver, no nos está generando ningún error, pero tampoco nos está mostrando el hola. Ok, esto vamos a ponerlo mejor, el NAT vamos a ponerlo mejor, no tengo ningún problema, dentro de index.jade. Así que vamos a ponerlo aquí, en el bloque de contenido, volvemos aquí, tab en 2 y la indentación, no tiene ningún problema. Vamos a poner el NAT ahí, vamos a guardar, lo quitamos por supuesto del default, cerramos acá y recargamos. Ahora sí, ahí está, hola, ahí donde vamos a poner nuestro NAT. Así que vamos a poner un NAT sencillo de Semantic aquí. Vamos a venirnos a la página de Semantic y vamos a decirle dónde están los menú, y vamos a utilizar uno de estos menús. No vamos a escribirlo desde cero para no demorar demasiado este tutorial. Vamos a usar este de aquí, el pointing. Así que vamos a decirle ver código fuente y aquí vamos a copiar todo este código, control C, y lo vamos a pegar acá, control V. Obviamente si guardamos esto y recargamos, no vamos a tener errores por la cuestión de que estamos usando etiquetas de HTML. Así que tenemos que convertir esto a etiquetas de Jade. Así que vamos a hacerlo rápidamente y vamos a ir entendiendo cómo trabajar con Jade. Lo primero que voy a hacer es empezar aquí con esta edit, abro paréntesis y lo cierro acá. Y cuando son múltiples clases, vamos a ponerlas dentro de un arreglo. Cuando es una sola clase, por ejemplo, si solo tuviéramos la clase UI, la podríamos dejar así, pero cuando son múltiples clases, tenemos que ponerla dentro de un arreglo y todas separadas por coma. Y les recomiendo trabajar con comilla sencilla. Ok. Pointing menú, pointing menú, y cierro el arreglo. Después viene el enlace. Aquí también tiene múltiples clases, así que abro el arreglo. Al final se darán cuenta que esto es mejor. Este es el contenido del enlace, esto que dice home. Vamos a quitarle esta clase active. Vamos a dejarle una sola clase, así que podemos quitarle lo del arreglo. Las etiquetas de cierre no existen, así que jamás vayamos a poner etiqueta de cierre en Jade. Se darán cuenta que el código al final va a quedar mucho más organizado que trabajar con HTML puro. En caso que les dé un poco de pereza hacer esto, voy a dejar el código de esta plantilla en la descripción para que si quieren solamente copiarlo, pues lo hacen. Pero les recomiendo que lo hagan conmigo para que ustedes sepan cómo pueden hacer esto. Y después cuando vayan a hacer un proyecto, pues por supuesto pueden hacerlo, ¿no? Aquí tiene múltiples clases, así que vamos a abrir el arreglo. Ok, viene desde acá. Aquí no cerramos, tengo que cerrar el arreglo. Ok, viene aquí. Vendría después este div. Abrimos acá el arreglo. Y acuérdense, cada clase la separamos con una coma. Cerramos el arreglo, después viene este input y vamos a dejarlo. Estas son propiedades. Después viene este icono.
y estas son múltiples clases, así que abrimos arreglo, cerramos el arreglo, cerramos, y acuérdense que etiquetas de cierre no hay, así que borramos todas estas 4 etiquetas, y este segmento tampoco lo vamos a utilizar, así que lo borramos. Ok, y esto como podemos ver es el menú. Vamos a guardar, vamos a recargar acá y ahí tenemos nuestro menú trabajando perfectamente. Como podemos darnos cuenta, al final se da cuenta uno que trabajar con Jade es mucho más fácil que trabajar con HTML. Y aquí vamos a ponerle inicio, aquí vamos a ponerle nuevo producto, y aquí vamos a poner ver productos. Cargamos, ahí ya tenemos nuestro menú, y obviamente este texto que es el que nos está devolviendo aquí en la index.jade esta vista, así que vamos simplemente a borrar esto acá, vamos a borrar eso, y aquí vamos a darle algunos atributos a este h1. Vamos a poner unas clases, vamos a darle las clases de semantic UI y la clase header. Ok, vamos a darle color, por ejemplo azul al h1, vamos a poner un h3, no sea tan grande, y aquí vamos a ponerle bienvenido al CRUD con Node.js Semantic, Express, JS y MySQL. Ok, vamos a guardar, vamos a recargar. Ahí tenemos bienvenido al CRUD con Node.js Semantic, Express, JS y MySQL. Para que no se vea esto así, vamos a crear aquí antes un div. Aquí no voy a explicar como tal Semantic, pero voy a darle algunas nociones de cómo se trabaja. Vamos a poner unas clases a este div. Vamos a ponerle las múltiples clases. Vamos a poner la clase UI, vamos a ponerle la clase container, vamos a poner la clase grid, solamente esas. Vamos a poner para que sea responsive, state keyboard, y vamos a copiar aquí, vamos a pegar, y aquí vamos a poner otras clases distintas. Vamos a hacer la clase, vamos a hacer una columna, si han trabajado con Semantic, vamos a hacer una columna de 10, vamos a hacer la horizontal y vamos a especificar que es una columna. Vamos a guardar este h3, vamos a meterlo dentro del div de la columna. Vamos a guardar ahora sí, vamos a recargar, y ahí tenemos nuestro encabezado. Si vemos el código fuente, vemos que el encabezado del h3, mejor inspeccionemos para no. Vamos a ver que este h3 se encuentra dentro de esta columna de 10, ¿sí? Para explicarles cómo funciona el sistema de grillas de Semantic. Si han trabajado con Bootstrap ya sabrán que es un sistema de grillas. Semantic trabaja con un sistema de 16 grillas, así que si yo le pongo aquí 16, pues va a tomar todo el ancho de la pantalla. Como pueden ver, si le pongo aquí, ve que toma todo el ancho de la pantalla, y si le pongo 10, pues va a tomar pues 10 grillas, y me quedan 6 grillas hacia el lado derecho que podría utilizar para otra cosa. Miren acá. Ok, ya hemos terminado con esta parte de la configuración, ya hemos creado el menú de navegación. En el próximo tutorial vamos a empezar a crear algunos controladores y vamos a empezar a trabajar ya con la base de datos. Así que espero que este tutorial les esté gustando y nos vemos en el próximo. Hasta luego.